Muy buenos días. Mi nombre es Elba Azucena Martínez Cárdenas, magíster en educación en el énfasis de educación matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El día de hoy les voy a dar un contexto sobre el proyecto Ambientes de Aprendizaje Accesibles que surge en el Colegio Tio Bulles Universal IED para el año 2021. Pero este proyecto tiene unos antecedentes referentes a la inclusión educativa. Entonces vamos a ver un poco esos referentes. A nivel general, la realidad de la inclusión hasta el año 2009, que podemos ver estas cifras, para la Organización Panamericana de la Salud, solamente el 2% de los 85 millones de personas en situación de discapacidad que viven en América Latina y el Caribe encuentran atención a sus necesidades, tanto en el ámbito social como en el educativo. Sobre el porcentaje de personas en situación de discapacidad, se estima que en Colombia corresponde al 6.3%, en México al 1.8% y en Nicaragua al 10.8%. Este referente es tomado de León y otros del 2014, en el cual hacían un estudio sobre la atención a la diversidad en América Latina y el Caribe. Vamos a ver un contexto de Bogotá ya para el año 2019, hace menos de 2 años, hace 2 años exactamente, en marzo del 2019 se tomaron estos datos. La cantidad de estudiantes atendidos por tipo de discapacidad en la Secretaría de Educación de Bogotá. 11.224 estudiantes en situación de discapacidad intelectual, otro tipo de discapacidad, 2.849, discapacidad múltiple, 1.609, discapacidad física en movilidad, 1.135, trastorno del espectro autista, 822, y discapacidad mental psicosocial, 689. Y hay que ver cómo esta cifra de discapacidad intelectual es supremamente alta y ya esto es para el año 2019, una realidad local y mucho más cercana pues a la actualidad que estamos viviendo y a la capacidad de atención a nivel educativo que estamos teniendo. Hay que tener en cuenta también que muchas discapacidades no son reportadas en el sistema educativo al iniciar los procesos de matrícula, entonces algunos estudiantes en situaciones de discapacidad pueden estar no registrados en esta encuesta. Ahora bien, los colegios distritales cuentan con 826 docentes de apoyo pedagógico que brindan acompañamiento a los docentes de aula de 283 establecimientos educativos para fortalecer los procesos de educación inclusiva que comprende la planeación pedagógica, la sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales que deben adelantar los colegios en cumplimiento del decreto 1421 de 2017. Estos docentes de apoyo, 826 para 283 establecimientos, 826 para más de 12.000 estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Estos docentes de apoyo, en su mayoría educadores especiales, pero también algunos docentes con otras especialidades como fonoaudiología, terapia ocupacional, entre otros. Esta cantidad de docentes es insuficiente para la población que abordamos actualmente. Pero entonces estos docentes tienen un perfil para apoyar, acompañar a los docentes de aula para que podamos hacer procesos en la educación inclusiva. No obstante, ellos están formados para atender a la diversidad, están formados en los diagnósticos, en saber un poco más de las poblaciones, pero la práctica pedagógica y didáctica alrededor de
Las áreas la tienen los docentes de aula. Por eso la formación que ellos nos pueden brindar a nosotros es una formación frente a las poblaciones y al manejo de las poblaciones. Nos corresponde a nosotros los docentes seguirnos capacitando en la didáctica de nuestras áreas y tratar de fortalecer esos procesos de educación inclusiva. El contexto local de Suba, ya para el lugar en donde se encuentra ubicado este proyecto que estamos desarrollando este año, es Suba como una localidad diversa, y esa es la realidad. Un ejemplo es que el entorno del Colegio Tibauyo es universal, es de estratos socioeconómicos 1 y 2, entre 1 y 2. No obstante, Suba tiene estratos socioeconómicos hasta el 6. En este sector se concentran migrantes de las costas de nuestro país y recientemente de Venezuela. ¿En cuál sector? Ya estamos particularizando en el sector aledaño a nuestro colegio. Ahora, un ejemplo, en el año 2019 contaba para una investigación que realicé con un grupo de 26 estudiantes, de los cuales 8 eran venezolanos, 7 provenientes de otros lugares del país, 2 estudiantes en situación de discapacidad intelectual y otros estudiantes de la ciudad de Bogotá. ¿Eso qué implica? Que hay una diversidad no solo cognitiva alrededor de las situaciones particulares, como las condiciones de discapacidad intelectual, sino que también hay diversidad cultural, social, económica, ¿sí? Hay una diversidad a nivel afectivo, que todo esto va a permear en el aprendizaje, en que no haya accesibilidad al aprendizaje. Y por eso es importante desarrollar empatía entre el gremio de los docentes para poder buscar soluciones y atender de una mejor manera a esta situación. Pues bien, en nuestro colegio, la atención a los diagnósticos de necesidades educativas especiales están dirigidos a el déficit cognitivo leve o moderado, la baja audición, la baja visión y lesiones neuromusculares. Cabe resaltar que como tal no tenemos atención a población completamente ciega o población sorda, sino que tenemos ese rango de baja visión y baja audición porque aún nos falta capacitación en otros tipos de registros asociados, por ejemplo, al braille, a la lengua de señas colombiana, entre otros. Entonces tenemos como este tipo de diagnósticos a los cuales podemos atender con el talento humano que tenemos. Ahora bien, hay un problema o hay unos indicadores de un problema curricular que son los siguientes. Primero, las políticas de inclusión aún no atienden a diseños accesibles para todos. Es decir, nos están proponiendo desde los diferentes decretos, leyes que se han ido gestando en los últimos años, nos están proponiendo que apliquemos el DUA, ¿sí? El Diseño Universal de Aprendizaje, que generemos PIAR, que son planes individuales de ajustes razonables. Nos están proponiendo apoyos, pero aún no hay diseños accesibles para todos que podamos nosotros brindar a, que nos puedan brindar a nosotros los docentes para nosotros hacer una formación más accesible. Entonces, contamos con los recursos de la didáctica que nosotros ya conocemos y venimos empleando, y las políticas de inclusión todavía están cortas en la formación a docentes. Las orientaciones curriculares en disonancia. Entonces, estas orientaciones no están guiadas hacia la inclusión. Lo que son los estándares básicos en competencias matemáticas, por ejemplo, los
lineamientos curriculares en matemáticas, que es el ejemplo sobre el cual voy a trabajar, tenían como una apuesta hacia procesos de razonamiento y resolución de problemas, procesos de comunicación, y venían haciendo o tratando de hacer transversal unos saberes de diferentes tipos de pensamiento, venían tratando de hacer unos estándares que se pudieran leer vertical y horizontalmente, y venían basándose en procesos que se realizan en las actividades matemáticas. No obstante, recientemente se han hecho unos aportes en, que se llaman los derechos básicos de aprendizaje, unos aportes que lo que han hecho es como segmentar nuevamente lo que se estaba tratando de articular. Y se han hecho como ya dos propuestas diferentes, ya la última con unas mallas, unos planteamientos sobre los cuales también hay unos diseños de actividades, de guías que se encuentran en la red, pero hay que tener en cuenta que estos no están guiados hacia la inclusión. De hecho, en la versión 2 de los DBA decía que aún faltan más conversaciones con docentes, más conversaciones que permitan ir a atender situaciones como la de la inclusión educativa. Es decir, que ellos mismos en uno de sus párrafos admitían que hacían falta más procesos hacia la inclusión en los diálogos que han tenido con docentes para generar estos derechos básicos de aprendizaje. Sin embargo, esos derechos básicos entran en disonancia con las orientaciones curriculares previas en cuanto a procesos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, y tenemos que tener en cuenta que si esto no está guiado hacia allá, pues la flexibilización curricular se debe hacer desde el mismo diseño en cada una de las instituciones, y tenemos que revisar las temáticas, que no podemos seguir trabajando tematizadamente, sino por procesos. Hay otra cosa, las matemáticas escolares, que ya me había adelantado un poquito, están muy tematizadas, y no se incorporan tecnologías accesibles como dispositivos didácticos. Entonces vemos mucho en las planeaciones, como ya particulares, que aparecen las matemáticas como un listado de temas, y esos temas eh, no están asociados a procesos de aprendizaje, sino como a procesos en los cuales se va construyendo una matemática un poco abstracta, un poco alejada de la realidad del aprendizaje de un niño, ¿sí? Y hace falta vincular en esas planeaciones escolares dispositivos didácticos como el juego, el taller y proyectos de aula de manera articulada, de tal forma que esos procesos que desarrollen los niños ya sean accesibles para todos en cuanto a interacción, a comunicación y en cuanto a la forma de llegar al desarrollo del pensamiento matemático. Y finalmente, en estos indicadores de problemas curriculares, la formación docente para la diversidad hasta el 2014 no era evidente en América Latina. Hasta ahora están empezando a implementar en los currículos de la formación de docentes atención a la diversidad. Algunas cátedras, algunos pequeños aportes, algunas universidades con más intensidad que otra, pero hasta ahora los profesores que estamos en ejercicio no estamos formados para la diversidad, y tenemos que buscar la forma de capacitarnos, porque es cuestión de empatía, de ver cómo atendemos a todos y todas. Pues bien, un ambiente de aprendizaje accesible. Desde el proyecto Acacia, que fue cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea,
Se han desarrollado diferentes recursos para que los docentes accedan a capacitarse a través de estos recursos. Recursos que son estados de arte, son, digamos, documentos que nos pueden ayudar a formar en el diseño accesible, en ambientes de aprendizaje accesibles, particularmente hacia el lenguaje y las matemáticas. Entonces, ¿qué sería un ambiente de aprendizaje? Entonces, cualquier tipo de ambiente presencial, virtual o mixto se puede desarrollar como ambiente de aprendizaje. Esto es pertinente decirlo ahora que estamos trabajando con trabajo remoto desde lo virtual y que se aproxima un proceso de alternancia donde también vamos a trabajar presencial y donde pues no siempre vamos a estar toda la vida presencial, tenemos que aprender a manejar estos temas de la virtualidad y pueden haber ambientes de aprendizaje mixtos en ese entonces. Entonces ahora, la didáctica es el factor de fundamentación de los elementos constitutivos del ambiente, dado que en él se proponen saberes específicos configurados en diseños y contenidos educativos y se proponen relaciones con actividades materiales y temporalidades. Es relevante hablar de la didáctica, porque la didáctica viene articulada o viene junto con el área, viene junto ya sea la didáctica, las matemáticas, del lenguaje, las ciencias. Entonces yo como especialista en el área de matemáticas no puedo entrar a decirle una fundamentación didáctica al profesor de ciencias. Entonces, esto que estoy planteando hoy lo hago desde mi área y lo hago con la intención de generar una empatía, una sensibilización hacia los colegas de otras áreas para que nos aporten en el diseño de ambientes de aprendizaje accesibles desde otras áreas también. Y la relación entre accesibilidad y diversidad. Entonces, ser accesible me habla de atender a la diversidad, no solo a las personas que ostentan una condición de discapacidad, sino que me permite atenderlos a todos. Ahora bien, unos apuntes relevantes para los ambientes de aprendizaje accesibles. Solo es posible generar verdaderos ambientes de aprendizaje accesibles si se reconoce la diversidad y se diseña con base en ese criterio. Entonces lo acababa de decir. Todos somos diversos, todos los profesores somos diversos, los estudiantes, todos, ¿cierto? Y en tanto somos diversos y en tanto todos somos diferentes, pues yo no solo tengo que pensar en accesibilidad cuando tengo estudiantes en situación de discapacidad en el aula, sino tengo que pensar en accesibilidad todo el tiempo. Y eso me va a evitar muchos dolores de cabeza cuando ya quiero atender a una población en particular, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a pensarnos cómo llego a todos, porque realmente piensen como docentes, aunque no tengan estudiantes en una situación de discapacidad cognitiva, piensen si ustedes cuando dan su clase todos entendieron, todos aprendieron y todos pudieron hacer sus actividades solitos. Pensemos en eso. Incluso a veces los mismos padres de familia que están detrás de la pantalla en estos momentos que estamos trabajando a nivel remoto. En estos momentos a veces ni los mismos padres nos entienden, a veces nos mandan audios preguntándonos por algunos detalles que uno pensaría que sí se entendieron, pero no se entendieron. Y uno estaba planeando que se entendiera para niños de 7, 8 años y no lo entendió una persona que ya pasó por todos los niveles académicos escolares y que está en una edad similar a nosotros. Entonces, es relevante ver cómo hablamos, cómo diseñamos, cómo nos comunicamos para intentar llegar a todos. Se parte de un diseño pensado no para la mayoría, sino para aquellos que son la excepción.
asumiendo así la premisa de que un diseño creado para el estudiante con mayores dificultades es un diseño accesible para todos. Mi caso particular, trabajé con un estudiante en situación de discapacidad intelectual con un déficit cognitivo moderado, lo cual hacía que él fuera el estudiante que más dificultad presentaba y generé un diseño accesible para todos en un grado quinto, donde pude trabajar una trayectoria desde un nivel básico, un nivel cero, y fui mostrando una progresión en el aprendizaje para todos. Y todos estuvieron vinculados a través de diferentes dispositivos didácticos, que eso lo presentaremos en un video más adelante. Las necesidades que son traducidas en los apoyos que el sujeto requiere para poder manipular los objetos que se presentan en el ambiente de aprendizaje, viéndose estas con mayor fuerza en el caso de poblaciones con discapacidad. Entonces, uno tiene que atender a esas necesidades. Entonces, ¿cuáles son las necesidades más importantes? Entonces, la adaptación del lenguaje, la adaptación de los juegos, la adaptación de los registros, la adaptación por movilidad, por audición, etcétera. Y a partir de ellas, entonces, ver cómo hago esas adaptaciones y cómo esas adaptaciones me van a permitir que todos puedan acceder al aprendizaje que estoy proponiendo. Acá, bueno, me había adaptado un poco. Entonces, la accesibilidad en los diseños tiene unos principios propuestos por León Celis y Guilombo en el 2014. Unos principios de buscar la accesibilidad al manejo de la información de la situación trabajando con diferentes registros. Entonces, esos registros pueden ser representaciones a nivel de pronto gráfico, numérico, manipulación de material didáctico, etc. La situación, entonces la accesibilidad a la situación por audición, visión, aspectos táctiles o por aspectos perceptuales de otros órdenes. Entonces, si yo tengo que particularizar en la situación para ver cuál es el límite o la brecha que se está generando con la población que tiene como más dificultad, tengo que ver esos aspectos y brindar una accesibilidad de acuerdo a esa situación. Ahora, en el ejemplo de los objetos matemáticos, la accesibilidad a las formas de representar y operar las relaciones y los objetos matemáticos. Esto se puede hacer a través de, por ejemplo, juegos, que fue lo que yo trabajé, que involucran un fenómeno que todos pueden ver y sobre el cual pueden representar y pueden empezar a trabajar un análisis matemático de lo que ocurre en el juego. Y las formas de comunicar y cooperar en el estudio de la información que propone la situación. Entonces, yo tengo que ver tanto mis procesos de comunicación como docente, ver los procesos de comunicación a los cuales se van a vincular los estudiantes y ver los procesos en los cuales ellos puedan cooperar, colaborar entre ellos en el desarrollo de esas actividades matemáticas. Bueno, acá vamos a ver ya puntualmente unas aplicaciones educativas de los 7 principios del diseño universal. Entonces, el proceso que yo hice, lo hice desde un referente de trayectorias de aprendizaje en la matemática escolar, pero de manera general, cuando hablamos de ambientes de aprendizaje accesibles, atendemos al diseño universal que inicialmente surge desde la arquitectura. Entonces, ¿cómo puede una persona acceder a los espacios de diferentes formas? Ya sea cuando tienes dificultad visual, entonces, ¿cómo te dejo unas marcas de braille para que sepas identificar por dónde vas? ¿Cómo dejan estos, digamos, tramos de andenes donde tenemos puntos, líneas, y esos los pueden identificar las personas ciegas para poderse movilizar de una forma más segura? Entonces, todos estos elementos que empiezan a surgir en la arquitectura para un diseño accesible en la arquitectura, pues
vienen a tener unas aplicaciones a nivel educativo. Entonces, primero, uso equitativo. El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. Ahora, en la aplicación a un proceso instructivo, entonces el currículo debe ser equitativo. La instrucción utiliza un currículo sencillo, escuchen bien esto, que es accesible a estudiantes con un amplio abanico de habilidades sin segregar estudiantes de manera innecesaria o enfatizando sus diferencias. Además, el currículo es diseñado para motivar e implicar a todos los alumnos. Entonces, esto es súper importante para que tengamos en cuenta que ese currículo que tengamos sea equitativo. Si no lo es, entonces tenemos que empezar a cambiar nuestros diseños desde el currículo mismo. El uso flexible, entonces, en cuanto al diseño universal, el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. En cuanto a un currículo flexible, pues el currículo es flexible para poder adaptarse a un rango de habilidades y preferencias y considera las discapacidades sensoriales, motrices, así como la variedad de estilos y ritmos de aprendizaje. Muchas veces tenemos en nuestros CIES, en nuestros sistemas institucionales de evaluación, tenemos que vamos a evaluar los ritmos de aprendizaje, pero en la práctica muchas veces no se da porque el currículo parece no ser flexible para que veamos esos procesos diferenciales en los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso, si el currículo no es flexible, tenemos que empezar nuestros diseños desde buscar flexibilizar el currículo. Ahora, el uso simple e intuitivo. El uso del diseño es fácil de entender sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario. Vamos a ver acá. Instrucción simple e intuitiva. La instrucción es sencilla, proporcionada en la modalidad más accesible para los estudiantes. Lenguaje, niveles de aprendizaje y complejidad en la presentación pueden ser ajustables. El progreso de los estudiantes es monitoreado para redefinir objetivos y métodos instructivos si fuera necesario. Entonces, a veces nos puede parecer bastante complejo, pero en videos posteriores les voy a mostrar cómo podemos hacer un currículo flexible con unos procesos definidos para ir monitorizando esos procesos de cada estudiante y de esa manera ir redefiniendo los objetivos para cada uno. Ir mirando en qué nivel está y cómo pasar al siguiente nivel y cómo si no se puede pasar al siguiente nivel, no debo pasar al siguiente nivel. O sea, si los estudiantes no han progresado en un nivel que yo diseñé, no puedo pasar al siguiente. Tengo que reforzar ese nivel para garantizar el aprendizaje. Si yo paso al siguiente nivel sin garantizar el aprendizaje, eso me va a implicar vacíos posteriormente. Muy bien. Cuarto, información perceptible. El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales del usuario. Vamos a ver acá en cuanto a lo instructivo. Entonces nos dice, el currículo proporciona múltiples formas de presentación para enseñar a los estudiantes de la manera que mejor se les facilite su comprensión, con independencia de su capacidad sensorial, nivel de entendimiento o atención. Las presentaciones pueden ser modificadas para atender los estilos cognitivos de cada estudiante. Entonces, yo debo revisar cuáles son las formas de presentación de una información y ojalá presentarla al menos de dos formas diferentes con el fin de llegar a la mayoría y revisar cuáles son como las presentaciones que debo modificar, ampliar o cómo debo proceder para poder llegar a todos. Tolerancia al error. El diseño minimiza riesgos y consecuencias adversas de acciones
involuntarias o accidentales. Currículo orientado al éxito. El profesor fomenta la implicación con el currículo eliminando aquellas barreras innecesarias y proporcionando entornos de aprendizaje que supongan un apoyo a través de un seguimiento continuo y aplicando principios de diseño curricular eficaz, como por ejemplo exponer grandes ideas, utilizar los conocimientos previos y proporcionar apoyos en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, mi trabajo está ligado al diseño de una trayectoria hacia unas grandes ideas matemáticas que tienen como unos niveles de progresión en la búsqueda de llegar a esa meta, que es esa gran idea matemática. Y en esa búsqueda se hacen unos diseños en los cuales se articulan diferentes dispositivos didácticos que me van a permitir que hayan como apoyos constantes al aprendizaje. Y cuando trabajo por niveles, siempre estoy viendo el conocimiento previo y como ese desarrollo que viene después, esa zona de desarrollo próximo para ir apuntando hacia la gran meta, que es la gran idea matemática sobre la cual yo diseño mi trayectoria. Miren el 6, mínimo esfuerzo físico. El diseño puede ser usado cómodo y eficientemente, minimizando la fatiga. En la parte 6 dice, el nivel de esfuerzo adecuado para el estudiante. El entorno del aula proporciona facilidades en el acceso a los materiales, promueve la comodidad, se dirige hacia la motivación y fomenta la implicación de los estudiantes mediante la adaptación de los diferentes medios de respuesta de los estudiantes. La evaluación es continua, midiendo el nivel de desempeño y modificando la instrucción si los resultados de la evaluación así lo requieren. Muchas veces hablamos de articular diferentes modos de la evaluación formativa, que la evaluación es un proceso, que no solo evaluamos el final, que no solo evaluamos el resultado de la operación, pero al final de cuentas pareciera que si evaluáramos solo el final y no evaluáramos el proceso. Cuando no evaluamos el proceso, no nos evaluamos nosotros mismos en tanto estamos enseñando y qué aprendizaje está resultando de nuestra práctica pedagógica. Entonces es importante ir desarrollando esa valoración en el nivel de esfuerzo adecuado para cada estudiante y cómo podemos ir modificando la instrucción si los resultados no los están pidiendo. Entonces, si los resultados de evaluación no lo piden, nosotros debemos modificar el diseño para aportar al aprendizaje de los estudiantes, de todos los estudiantes. Adecuado tamaño de aproximación y uso. Este séptimo proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance y manipulación y uso independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Fijémonos acá en el entorno de aprendizaje. Entonces, el entorno de aula y la organización del material curricular recogen las variedades de acceso físico y cognitivo de los estudiantes y las variedades de métodos instructivos, configurándose un espacio que fomente los diferentes agrupamientos entre alumnos y promueva el aprendizaje. Bueno, entonces, tenemos que organizar todo para que se tenga acceso tanto en la variedad de materiales como en los métodos y en la configuración de los espacios. Todo esto se da desde el diseño del ambiente de aprendizaje accesible. Esta nos lo propone en la página 28, la fuente es Council for Exceptional Children, Subillaga del Río 2010. Esta es la fuente original y digamos, estos apartados fueron sacados del recurso de Cultiva de Ambientes de Aprendizaje Accesibles que les presenté inicialmente. Esto lo encuentran en acacia.red y allí van a encontrar un módulo que se llama Cultiva y allí van a encontrar todos estos recursos para ampliar como esta información. Bueno, ahora, mi enfoque inicial
como docente en mi investigación de magíster fue la discapacidad intelectual, en tanto población que se encontraba en mi aula, a la cual yo quería atender de forma inclusiva. Entonces, la diversidad es una realidad de todos los ambientes de aprendizaje, ya lo veníamos hablando, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel social, a nivel afectivo, a nivel económico. Entonces, ya en el marco de la discapacidad intelectual, desde una visión ecológica de la discapacidad intelectual, se cambia la explicación de discapacidad intelectual, alejándola de la defectuología centrada en la persona, hacia el resultado de un desajuste entre las capacidades de la persona y las demandas de su ambiente. ¿Qué quiere decir Bechdel y Chalop con esto? Ellos querían decir que ya no estamos pensando en que es un defecto de la persona que tiene un problema en su cerebro y por eso no puede. No, ya no estamos pensando en eso. Estamos pensando que hay un desajuste entre lo que él puede y no puede hacer y las demandas del ambiente. Entonces tenemos que reducir las brechas de ese ambiente para que esta persona pueda acceder a una progresión en su aprendizaje. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Y pues esta discapacidad se evidencia antes de los 18 años. Es importante tener en cuenta que hay personas que se pueden desarrollar a nivel social fácilmente, pero aún así se le dificulta el aprendizaje en diferentes áreas y pues eso es lo que toca ir viendo ya de forma individual e ir haciendo los ajustes correspondientes y por los cuales hay que diseñar ambientes de aprendizaje accesibles porque por lo menos en mi investigación pude demostrar que sí puede haber una progresión en el aprendizaje de las matemáticas escolares en estos niños. Los apoyos que requiere esta población en general son hacia sus habilidades intelectuales, hacia la conducta adaptativa, hacia la salud, la participación y el contexto. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de apoyarlos en la conducta adaptativa, en el desarrollo de sus habilidades intelectuales, en sus procesos de participación y en darles un buen contexto que no les genere brechas más grandes con sus procesos de aprendizaje. En tanto apoyamos esto, les aportamos mucho a su salud emocional, pero también tenemos que tener en cuenta que si tienen condiciones de salud, pues tenemos que incluirlas en esos procesos de flexibilización curricular que hacemos. Esta imagen es de una experiencia de aula que yo desarrollé, en la cual, como ustedes pueden ver, no solo se atiende a la diversidad del entorno más cercano de nosotros, que era nuestro ambiente de aprendizaje, con estudiantes de grado quinto, sino que los estudiantes también iban a interactuar con otras partes de nuestra población, que eran nuestros estudiantes de los cursos menores, a los cuales ellos dirigieron unas actividades lúdicas en el área de matemáticas y con los cuales pues tuvieron relación todo el tiempo. Entonces estábamos atendiendo también a la diversidad a nivel institucional. Y pues finalmente, con todo este preámbulo que hacemos, les pedimos a todos nuestros colegas que seamos parte de la solución. Este proyecto está iniciando con la docente del área de inclusión, la docente Jenny Esperanza Mancera, y por mi parte, Elba Azucena Martínez, en el Colegio Tibabuyes Universal, pero esperamos que estas experiencias, estos videos que estamos empezando a generar, no solo lleguen a Tibabuyes Universal, sino lleguen a más instituciones
y que lleguen a la conciencia además de nuestros colegas y que generemos empatía. Todos somos diversos y no podemos generar un currículo único, una forma única de proceder para personas diversas como lo somos todos. Muchas gracias.